Bueno, para que se pido, vayan conectando. pido disculpas, pues nuevamente estábamos conectados acá en TV, pero aparentemente como que acá en TV tiene problemas con la fibra óptica, me están diciendo. Entonces, Baruch Hashem, que nosotros pues acá en mi casa tenemos Can TV y tenemos pues otra servidora. Entonces, como pueden, pues cambiamos de escena de escena en otro sitio de mi casa. Aquí estamos pues en mi oficina. Bueno, para aquellos pues que se están conectando, vamos a dar inicio pues nuevamente de esta porción de la Pasha. Deseamos pues que hoy, en esta semana, se acostumbra a leer dos parashot conjuntamente. Las dos porciones que estudian son las leyes de impureza y la pureza ritual. La primera parasha de esta semana lleva por nombre Sabía, significa concebir, cuando concibiere. Dice el pasuk con que se inicia esta porción. Y la otra se llama pues Mesorá, leproso. A ver, pues aquellas personas que se contaminan de lepra. Aunque dicen nuestros sabios, no es esa lepra que tal como la conocemos hoy día, sino es más bien era una lepra espiritual, porque justamente es por el castigo de la Shonjará. Y esta porción pues de la porción hablan de las leyes referentes a la Shonjará de Abraham. Desea que es espiritualmente porque no es la que conocemos hoy día, que se come la carne de la persona. Porque normalmente esta lepra, la mencionada, caía sobre la casa, como advirtiendo a la persona que estaba cayendo en pecado de la Shonjará, que hiciese teshuvá, a no hacerlo, se acercaban, o sea, era de afuera hacia adentro. Entonces caía sobre la ropa de la persona. No hacía caso, no hacía ticún, no rectificaban, entonces caía sobre el cuerpo. Y esa persona puede ver como un pecado sumamente grave. Dicen los sabios que una de las causas de la destrucción del segundo templo fue la causa del odio infundado de los judíos que se tenían uno a los otros, entre ellos. O sea, por hablar mal de uno a los otros. Y hoy por hoy, realmente después de casi 2000 años, seguimos en el exilio, sufriendo el exilio fuera de Israel, y esperando el tercer templo y último Beit HaMikdash. Una persona puede ser muy cuidadosa en su cumplimiento de la Torah y cumplir a toda cabalidad las mismos,
pero echaría a perder, todo a perder, si habla mal de los demás. No importa que sea muy cumplidor de la Torah y los mismos, pero dice nuestro sabio que echaría todo a perder si hacen razón a. En estos tiempos, hoy por hoy, estos tiempos que estamos viviendo, la economía, por el suelo, la carestía de los alimentos, cada vez que uno va al supermercado, no, si vas hoy y vas a los 2 días, ya ha aumentado sustancialmente los precios de los artículos y de las primeras necesidades. La salud también, pues el sistema de sanidad está totalmente caótica. Los trabajos afectados por las interrupciones laborales, por las semanas radicales. Total, un fin de cosas que nos está haciendo como la vida una carga, realmente, ¿no? En vez de vivir una vida feliz, como pueblo de Hashem, vivir y amar la vida, realmente. Por ello, no nos sentimos agraciados por la vida. Sin embargo, el pueblo de Israel tuvo la fortuna de haber sido escogido por Adón Olam, el creador del mundo, del universo, para recibir la Torah. Este fue un gran privilegio que tuvo Israel, sin igual como una gran responsabilidad también. Debido a que el pueblo de Israel pecó, el Beit Amidash, el templo, fue destruido y fueron exiliados de Israel, de las tierras de Israel. Este exilio ha durado hasta el día de hoy, por lo que es pertinente preguntar qué transgresión ha sido la causa principal para la continuación de nuestro exilio. Parece ser que la causa principal ha sido la acción Alá. La acción Alá es fuente de mucho odio, amado, disputas e incluso derramamiento de sangre. El Talmud, en el Tratado de Yomá 9b, señala la razón Alá como la causa del exilio. Por lo tanto, hasta que rectifiquemos este mal, no seremos merecedores de la redención. Esa redención que está prometida realmente desde el principio de los siglos, del principio de la creación. Hoy quiero llevar a cabo algo de que en estos días fui blanco de ataques por las redes sociales, especialmente por Facebook, solamente por el solo hecho de haber publicado un artículo referente a Mashiach, Ben Elohim. Yeshua Ben Elohim. Una persona dice ser la que atacó por este medio, dice ser hijo de rabinos, su padre, su abuelo. Esa persona, a pesar de ser judía, parece hijo del padre
y rabinos parece desconocer las leyes justamente que esta parasha menciona y hace tanto énfasis de no transgredirla y nos hace ver también las consecuencias. Quisiera que consideremos el estudio de este artículo que presenté por las redes sociales. Considero que es bueno saber sobre este estudio, ya que el personaje principal de este estudio sufrió mucho más que un ataque, sufrió demasiado. Ya la reacción Hará tuvo lugar en este ataque con nuestro Mashiach Yeshua. Este personaje, Yeshua HaMashiach, sufrió mucho más, incluso con la muerte, colgado en un madero. Entonces, amados hijos, voy a proceder al estudio que fue publicado, mas sin embargo quiero llevarlo a cabo. Quizá muchos no lo han visto. Y esto nos va a servir como para afianzarnos más en lo que nosotros creemos, en lo que realmente lo que es Mashiach Yeshua para nosotros. Mashiach Ben Elohim. Los judíos en los días de la época de Yeshua esperaban un Mesías, hijo de Elohim, no de padre humano. Digo esto porque el texto lo confirma, el texto de Mateo 26, 63 al 65, lo confirma. Dice, mas Yeshua callaba. Entonces el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, le dijo, te conjuro por el Elohim viviente que nos diga si eres tú el Mesías, el hijo de Elohim. Yeshua le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo con la nube del cielo. Entonces el Cohen Gadol rasgó su vestidura diciendo, has blasfemado. Es interesante que analicemos lo siguiente, esta pregunta que Caifás, el sumo sacerdote en aquella época de Yeshua, prueba que ya en aquellos días los judíos esperaban un Mesías, hijo de Elohim. Al decir Yeshua que él lo era, Caifás rasga su vestidura, condenándose solo. ¿Por qué? Porque además de su incredulidad hizo lo que estaba prohibido por la ley, por la Torá. Siendo sacerdote, quedando así descalificado. Me baso en lo siguiente, en Vallecra 16 dice, no rasguéis vuestro vestido en señal del duelo para que no muráis. El concepto de que el Mesías será hijo de un padre humano, le voy a decir lo siguiente, es reciente. Prácticamente por decirlo, de hace unos siglos para acá. Y se debe a la idea de Maimónides. Maimónides, que lo conoce, sabe que es un filósofo que vivió en España. Y déjame decirles que no era profeta, era filósofo, escritor. ¿Ok? Entre los siglos XII y XIII de nuestra era común.
si los judíos antiguos hubieran creído lo mismo, como lo menciona Maimónides, jamás Caifás hubiera preguntado: ¿eres tú el Mesías, hijo de Elohim? Es esto, ¿no? Nuestra creencia de que Mesías es hijo de Elohim está basado pura y exclusivamente en la palabra del Eterno, que inspiró a los profetas que registraron lo que hoy tenemos a disposición y que por los hechos históricos podemos afirmar que tuvieron su cumplimiento exacto en la vida de Yeshua, desde su nacimiento, ministerio, hasta su muerte y resurrección. Analicemos lo siguiente, analicemos el Salmo 2, paso 2. Habla de qué? Habla de ungido, de Elohim, o Mashiach, que sería resurrección, el versículo 6. Ahora, prestemos atención al versículo 7. Allí dice: Yuhei Bajei, mi hijo es tú, yo te engendré hoy. Amado, en todas las escrituras, la Biblia, solo desde Mashiach se dice que es engendrado. Todo lo demás, desde el universo, de la creación del universo, el sol, la luna, la tierra, todos los astros, hasta los ángeles, aunque ellos se les llame hijos de Elohim, tal como dice Job 1:6. La humanidad, que también es hija de él, pero todos somos producto de su creación. No somos engendrados. ¿Qué me sigue? En Bereshit 1:1 dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Creó. Y el 27 dice: y creó Elohim al hombre aquí, a su imagen y semejanza. A imagen de Elohim lo creó. Macho y hembra los creó. Y Isaías 40:28, parte B, dice: creador de los confines de la tierra. Amados hijos, la diferencia entre creado y engendrado es muchísima. No son sinónimos. Basta con buscar que lo busquemos en un diccionario común y vemos que hay una diferencia en crear y en engendrar. Si las aplicamos a cualquiera de nosotros, veremos que existe esa diferencia. Podemos crear una bella obra de arte. Por ejemplo, escribir una novela, pintar un cuadro, hacer una escritura. Pero si tenemos un hijo, es muy diferente. Engendrar un hijo implica directamente que llevará parte de nuestro ADN. El universo, nosotros mismos, somos hijos de Elohim, porque fuimos creados por Él de la nada. Pero Yeshua es el único que dice en la Biblia que es engendrado.
Veamos que dice Hebreos 1:3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia, de su sustancia, y quien sustentó todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en la altura. Lo que lo hace diferente a todos los creados por su Padre. ¿Se dan cuenta? Por eso pude decir, antes que Abraham, he sido yo. Y por esta razón, Hashem los transfirió al seno de una alma virgen judía llamada Miriam, a través de Ruach HaKodesh, cumpliendo lo dicho en Isaías 7:14. Por lo tanto, Adonai mismo les dará la señal. Miren la alma, miren la Virgen, concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Veamos que dice Lucas 1, 26 y 27 y versículo 35. Pero voy a hacerme hincapié sobre Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 profetiza que nacería en Belén y que sus salidas son desde muchos días de la eternidad. Dice el versículo, la porción. Pero tú, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Yo creo que los ortodoxos, los judíos, toman este versículo refiriendo que se refiere al rey David, si no me equivoco. Pero el rey David estaba de los días de la eternidad. ¿Por qué debe ocurrir esto? Todo lo que nacimos después de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, déjame decirle que llevamos el pecado por herencia. Como dice el Salmo 51:1, apiádate de mí, Elohim, conforme a tu benevolencia, conforme a tu gran misericordia, borra mis iniquidades. Tehilim 49:7. Ninguno de ellos podrá en modo alguno redimir al hermano ni pagar a Elohim su rescate. Lo que hacen que por lógica nadie puede redimir a otro. El Mesías debía cargar con los pecados de muchos. Sería por lo tanto sin pecado y no habría engaño en su boca, según Isaías 53:9 y versículo 12. El Salmo 110, 1-4, dice que será coengador, sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por ello, por ser perfecto, fue el equivalente del primer hombre, Adán,
quien antes de pecar lo era, y así pudo pagar el rescate con su propia vida. Hebreos 9, 11, 14 dice: pero cuando Masías apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, de la ceniza de las levillas, rociada sobre los que se han contaminado, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, quien por el vino externo, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y miramos que dice Hebreos 7, 26 a 28. Porque convenía que estuviéramos tal somos sacerdotes, santos, inocentes, inmaculados, apartados de los pecadores y exaltados más allá de los cielos, que no necesitan, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificio diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designada como sumo sacerdote o hombre débil, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Baruch Hashem. Por ello, Hashem envió a su Hijo unigénito. La palabra unigénito viene del latín y son dos palabras en una. Uni significa uno solo. Y génito de genitus, que significa engendrado, a cumplir lo que había prometido a los profetas. Unigénito. Zacarías 12, 10 dice: y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia. Y de súplica, y me mirarán a mí, a quien ha traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Y lo complemento con Juan 19, 36, 37, que dice: porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Amado, al Mesías se le llama primogénito y unigénito. O sea, primero
y único engendrado. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Porque desde el principio de la creación Él ya existía, amado en la mente de Jesús. Hebreos 1:6 dice, además, cuando trajo a su Hijo supremo al mundo, Hashem dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Lo que el Padre le ha dicho a Yeshua, no se lo ha dicho a ningún ángel. Tal como dice Rab Shaul en Hebreos 1:5-6, que concordando con el Salmo 2:7. ¿Qué dice Hebreos 1:5-6? Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Yeshua. Tú eres mi hijo, hoy te he llegado a ser tu padre. Dios también dijo, yo seré su padre y él será mi hijo. Versículo 6. Además, cuando trajo a su Hijo supremo al mundo, Adonai dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. La concordancia a la cual me refería, Salmos 2:7, dice, yo promulgaré el decreto. Yujeba Rey me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y cuando los ángeles, le dicen, siéntate a mi diestra, hasta que coloquen a tus enemigos como estrado de tus pies. ¿A cuál de los ángeles dijo? A ninguno. Y según Hebreos 1:7 dice, el que hace a su ángel espíritu, pero de su Hijo dice, tu trono, oh Elohim, por el siglo del siglo. Amén. Aunque era su Hijo amado, así como era Isaac de Abraham con Isaac, nuestro Padre ofreció en sacrificio para llevar adelante ese magno plan de redención. Fue prefigurado por Abraham, que estuvo a punto de sacrificar a Isaac, como está escrito en Hebreos 11:17-19, que dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido la promesa, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac que será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso, pero para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Cuando llegó el tiempo señalado, lo que estaba desde el principio en la mente de Hashem se materializó, y Hashem los transfirió del cielo al seno de la alma de la Virgen María, para cuando naciera como hombre y gustase la muerte, y así salvarnos de lo que nuestro padre primitivo Adán nos dio como herencia, la muerte en el pecado.
Masías fue profetizado desde tiempos muy remotos. Ya Jacob hablaba de él, llamándolo Shiloh, que significa aquel a quien pertenece, o de quién es. Bereshit 49, 10 dice, exento no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él será dada la obediencia de los pueblos. Isaías profetiza de él como nacido de una mujer joven, doncella. Notemos que no se nombra al padre humano, solo a la mujer. Pensemos, ¿cómo podría Hashem dar como señal el hecho de que una mujer tenga un hijo? Si eso ocurre desde que el mundo es mundo, sucede todos los días, de que una mujer tenga un hijo.